Ok. ¿Me oyen, Johan? Ok, fino. Capítulo 10 de Génesis, hermano. Estaba ahorita con la computadora prendida y de pronto se apagó. ¿Sí? Ya conecté el teléfono. Capítulo 10 de Génesis. Los que leyeron el capítulo, pues se dieron cuenta que puros nombres, ¿no? Puros nombres, pura descendencia. Y yo leía el capítulo y yo me decía, oye, ¿qué se puede enseñar de todo esto? Sí, que podemos sustraer algo para nosotros acerca de, habla es como del árbol genealógico, sí, de Noé. Y bueno, llegué a la conclusión de que hay que manejar este árbol genealógico para entender un poco de la historia del judaísmo, sí, del pueblo de Israel. ¿Por qué pasaron por tantas dificultades? ¿Quiénes fueron sus adversarios? Sí, cuando se establecieron como pueblo, Israel como pueblo, como nación, resulta que sus adversarios pues pertenecían a su mismo árbol genealógico, ¿sí? Entonces, ayer vimos que en el capítulo 9, digamos que la deshonra que Can hace contra Noé, ¿sí? Al divulgar que estaba por ahí ebrio y desnudo. Y entonces, ayer el hermano lo mencionaba, ¿sí? Que Noé lanza una maldición en contra de la descendencia, o de Can, pues, que era descendiente de Canaán, perdón, que era descendiente de Can. Ni siquiera, sí, el agravio o la ofensa o la maldición debió haber sido sobre Can, que fue el que divulgó y el que, digamos, hizo un escándalo con la desnudez y el estado de embriaguez de Noé, ¿sí? Pero no, o sea, y las razones, yo dije, bueno, ¿por qué Noé maldices a un hijo de Can y no a Can mismo? ¿Sí? Y bueno, resulta que la razón por la cual no lo hizo es porque Dios ya había hecho un pacto con Noé y con los hijos de Noé, ¿sí? Con Sem, Can y Jafet. Entonces, por eso, en algunos escritos he visto, por eso fue que Noé, o Dios no permitió que Noé maldijese a Can directamente, sino a un hijo, ¿sí? Y resulta que maldijo a Canaán. Y según el relato, dice en el versículo 6, 16, los hijos de Can fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Entonces ponen a Canaán como el hijo menor de Can, ¿sí? Y probablemente Canaán, para el momento en que Noé le lanza la maldición, probablemente Canaán estaba como recién nacido, ¿sí? Según algunos escritos, no hay registro de la edad de Canaán en ese momento, ¿sí? Pero parece que, bueno, parece no es el hijo menor, entonces la maldición recae sobre Canaán. Entonces, y vemos luego los descendientes de Canaán, ¿sí? En el versículo 16, en el versículo 15, perdón. Canaán fue el padre de Sidón, ¿sí? Su primer hijo, y de Het, ¿sí? De Canaán descienden los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, cineos, y un poco de gente de ahí, sí, que cuando nosotros vemos la historia de Israel, precisamente estos eran quienes le hacían la guerra, o estos eran a quienes los israelitas tenían que enfrentarse en guerra, ¿sí? Entonces fíjese que la acción de un hombre llevó a la maldición de toda una generación, ¿sí? Y yo creo que esto todavía se sigue cumpliendo. A veces la gente toma unas decisiones que afectan a toda su descendencia, ¿sí? O por lo menos a parte de su descendencia. Entonces sufre el hijo, o sufre el nieto, o sufre el bisnieto, ¿sí? Y probablemente uno no conoce nada
de nuestro árbol genealógico, cómo se comportó esa gente, qué hicieron, qué decisiones tomaron, cómo vivían. Y probablemente eso marca, digamos, parte de nuestra historia, ¿sí? En cómo nosotros pensamos, en cómo nos desenvolvemos y toda esa cuestión, ¿sí? No fueron todos los hijos de Can maldecidos o malditos ahí, o entraron en la maldición de Noé, ¿sí? Porque de hecho, Nimrod es descendiente de Can. Y se habla muy bien de Nimrod. Ahí en el versículo 9 dice, por la voluntad del Señor, Nimrod, por la voluntad del Señor, fue un gran cazador. De ahí viene el dicho, igual a Nimrod, que por la voluntad del Señor fue un gran cazador. ¿Sí? Entonces, es como para reafirmar que la maldición cayó solamente sobre Canaán, ¿sí? Y no sobre todos los hijos de Can, que uno dice, oye, pero el que cometió el agravio o la falta de respeto contra Noé fue Can, ¿sí? Entonces, Canaán, imagínate, Canaán fue el padre de Sidón. Y si nosotros nos ponemos a ver la historia de Sidón, pues es bastante lasciva, ¿sí? Es bastante lasciva porque Sodoma y Gomorra pertenecían a ese territorio de Sidón, ¿sí? Y pues Sodoma y Gomorra fue bastante pervertido. Sidón fue bastante pervertido. Hay una mujer, creo que Jezreel o Jezabel, una de ellas pertenecía o venía también de ese territorio o de esta descendencia, ¿sí? De Canaán. Entonces fueron bastante pervertidos en el sentido promiscuos sexuales y estos pecados que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Venían de y bueno, sus raíces están en que Caán, pues, divulgó la desnudez de su padre, ¿sí? La vergüenza de su padre. Entonces, fíjese, yo les decía, ¿sí? Alguien en nuestra historia, quizás el comportamiento de él pudiera explicar el comportamiento nuestro, nuestra conducta de hoy en día, ¿sí? El asunto es que nosotros contamos hoy con la iglesia, ¿sí? Con la salvación, que de manera inmediata, pues, borra cada uno de nuestros pecados propios. Y no solamente eso, sino que redirige nuestro pensamiento, ¿sí? Allá en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 dice, mire, cambien su manera de pensar para que así cambien también su manera de vivir, ¿sí? Entonces, cuando una vez que llega Jesucristo, redirecciona nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Ya no importa mucho, ¿sí? Ya no importa mucho lo que nos haya heredado nuestros antepasados, ¿sí? Ya nosotros tenemos una conciencia de tomar decisiones buenas, decisiones que agraden netamente a Dios, ¿sí? Entonces, yo pensaba, oye, ¿qué de bueno pudiéramos nosotros sacar acerca de todo esto? Y la verdad es que hay mucho que aprender, ¿sí? Si nosotros estudiamos a detalle cada uno de estos nombres, las ciudades que formaron, pues vamos a entender de una manera más fácil toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia del judaísmo, ¿sí? Y por supuesto parte de la historia de la iglesia primitiva, ¿sí? Y con toda seguridad podemos aprender muchas cosas para nosotros hoy en día, ¿sí? Para nosotros. Cómo estamos criando a nuestros hijos, las decisiones que tomamos pudieran afectar la vida de nuestros hijos, ¿sí? O de los que tienen hijos. Las decisiones que tomamos afectan, por supuesto, nuestras vidas, pero de manera de descendencia, pues también pudiera afectar directamente a algún hijo nuestro, algún nieto, sí, o qué sé yo. Entonces, nos llaman a tomar buenas decisiones. Fíjese que la acción de Can fue como un comportamiento de un niño malcriado, ¿no? De un muchacho malcriado. Aparentemente, pues, una maldad, pues, una maldad
digamos, de un muchacho, le decía, malcriado ahí, una malcriadez. Pero emocionalmente creo que a Noé le afectó mucho. Oye, viene este chamo o este hijo mío a descubrir mi vergüenza, ¿sí? Y la verdad es que nosotros cuando nos sentimos avergonzados, pues son emociones que se desarrollan en ese momento incómodas y que nos llevan a tomar decisiones también, ¿sí? Hubiese sido fácil quizás si le hubiese metido unos correazos a Can y listo, deja la cuestión ahí, pero entonces en la vergüenza yo digo que se manifiestan algunas conductas nuestras que quizás no podemos controlar, ¿sí? Dice Beto, hay una travesura, muchachos, ¿sí? Pero cuando nosotros nos sentimos avergonzados, pues pudiera desembocar una conducta que no pudiéramos tener control sobre ella por la misma vergüenza. Estoy seguro que a nadie le gusta sentirse avergonzado y es el producto de lo que hoy llamamos el bullying, ¿sí? Cuando a la gente le hacen bullying, pues obviamente lo que crean es una vergüenza en la persona y puede desencadenar una serie de conductas en esa persona. Con respecto a los asesinos allá, que es muy popular allá en los Estados Unidos, ¿sí? Alguien entra y le cae a tiros a una cantidad de gente. Cuando estudian o cuando ven el historial de esa persona, lo común es que todos sufrieron de bullying. Todos pasaron por una vergüenza, ¿sí? A la mayoría de esa gente, alguien los avergonzó y eso los marcó, ¿sí? Eso los marcó y bueno, y desarrolló y eso pues, fue el detonante a desarrollar una conducta agresiva, una conducta mala, ¿sí? Simplemente por la travesura de alguien, ¿sí? Entonces, aquí en el hecho de la travesura de Can y la vergüenza de Noé, pues también desembocó en que Noé tirara maldiciones ahí en contra de un hijo de Canaán en este sentido, y de ahí se desembocó una gran cantidad de problemas para cuando Israel fue establecido como nación, como pueblo, ¿sí? Entonces, en conclusiones, pendiente de nuestra conducta, ¿sí? Pendiente de no estar avergonzando a nuestro prójimo, pendiente de no estar provocando, ¿sí? Vergüenzas en otra gente que pueden tener conductas agresivas o conductas desfavorables para nosotros. Puede acarrear maldiciones para nuestra generación. Entonces, yo creo que sí tiene grandes enseñanzas este poco de nombres que aparecen aquí en este capítulo, que de buenas a primeras a mí me asustaron. Yo, uy, puros nombres ahí, ¿qué enseño yo? Pero bueno, gracias a Dios y permitió sacar una enseñanza, por lo menos para mí. Sí, yo quedo un poco enriquecido con este capítulo. Vamos a orar, amados hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, principalmente por tu palabra, Señor, porque nos las has dejado, Señor, para enriquecernos, Padre de la gloria, para nuestro propio bien, Señor. Jesús dice que aquí encontramos la vida eterna. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, a escudriñarlas, a entenderlas, pero sobre todo a ponerla en práctica, Señor, para así siempre permanecer en santidad como tú eres santo, Señor, y como tú requieres de cada uno de nosotros, Padre. Te pido que abra nuestra mente, nuestro corazón para aceptarla, Señor, para entenderla y para enriquecernos, Padre. Te amamos, Señor de la gloria, y te oramos en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.